Bueno, buenas tardes a todos. En esta oportunidad he solicitado al director de la carrera de Ingeniería Civil en Minas de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad de San Sebastián, que nos dicta un webinar y va a hablar del diseño de plantas industriales usando operaciones unitarias que involucran transformaciones físicas de la materia en estado estacionario. Bueno, Andrés tiene una larga y dilatada trayectoria, entonces no necesita mucha presentación. La mejor presentación es lo que va a conversar ahora. Así que adelante, Andrés, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias a ti, Roberto. El tema que yo traigo, bueno, es un diseño de plantas industriales. La verdad es que es un tema que podría ser interesante para estudiantes de ingeniería civil industrial, para ingenieros civiles químicos y para ingeniería civil en minas, ¿no? Ese tipo de profesionales. Básicamente de lo que trata es de balances de masa en el problema en estado estacionario que sirve para diseñar plantas, ¿ya? En general, cuando uno, digamos, quiere construir una planta, por ejemplo, o quiere calcular los equipos eh, que va a incluir una planta, esas son las operaciones unitarias, ¿ya? Los procesos, uno tiene dos tipos de operaciones unitarias posibles, aquellas que consideran transformaciones químicas de la materia y aquellas que solo involucran transformaciones físicas de la materia. Se tratan de manera distinta, ¿ya? Aquellas que tienen transformaciones físicas de la materia, en general, uno basta simplemente con explicarlo por medio de kilogramos, moles, ¿no es cierto? Perdón, moles, no, sino que kilogramos, toneladas, ¿ya? Y cuando uno tiene transformaciones químicas, en general entra el mundo de los moles, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hay transformaciones químicas uno requiere explicar en esta reacción química cómo se transforma una sustancia en otra y por lo tanto el establecer balances de masa se ve afectado por esos términos, ¿ya? En esta presentación vamos a ver el problema más simple, que es cuando solo hay transformaciones físicas, ¿ya? Ese es el problema de estudio. El- Ahí sí, a ver. En general, yo voy a ver una breve introducción, algo de diagramas de bloque y diagramas de flujo, en este, digamos, ámbito de balances de masa, y me voy a referir solo a balances de masa sin reacción química, ¿ya? En general, cuando uno ve una planta industrial, le interesa mucho los balances de masa. Es un tema gravitante, es un tema interesante el poder cuantificar la producción, ¿ya? Siempre en general uno tiene un producto principal, podría haber productos secundarios o subproductos, y en general uno siempre tiene la posibilidad de obtener desechos, ¿ya? Y uno debería evaluar también cuando hace estos diseños si alguno de estos desechos podría reciclarlos o convertirlos en subproductos. Entonces, siempre es bueno cuantificar qué es lo que entra, en qué cantidad entra y qué es lo que sale y en qué cantidades sale, ¿ya? Y tener muy claro eso a lo menos en un valor promedio. Cuando uno opera una planta, esos valores fluctúan, pero cuando uno diseña una planta, uno en realidad estima, lo hacen muy bien los ingenieros industriales y también los comerciales, uno estima el cuánto va a producir o cuánto va a fabricar y por lo tanto teniendo eso claro, sabe eh, de qué tamaño es la planta, ¿no? Y ahí viene una toma de decisiones cómo lo fabrica para llegar a esas cantidades, esas estimaciones. Entonces, si ese es el problema en general, ¿qué es lo que se hace para eso previamente? Un estudio de mercado. Eso ayuda para definir ese tipo de insumo de datos. Y uno, evidentemente, lo que quiere es tener, ojalá, una productividad, no es muy altruista la industria, uno le gustaría que tenga buenos resultados. Ojalá
que tenga utilidades en la empresa y uno tiene algunos indicadores, ¿no es cierto?, que son económicos. Lo típico es la tasa interna de retorno, ¿no es cierto?, el valor, el BPN, el valor presente neto, ese tipo de cosas calcula, ¿ya? El, Eso es lo que llamaríamos una evaluación económica, ¿no es cierto?, del proyecto, pero eh, del mismo modo tiene que, para hacer esa evaluación económica, tiene que tener algunas estimaciones. Debería saber al menos cuánto cuesta producir, ¿ya? De qué tamaño, por lo tanto, son los equipos que voy a comprar, porque tengo algunos costos, ¿no es cierto?, que son la adquisición de estos equipos y su dimensionamiento. Y equivocarme ahí en esa etapa es delicado porque la verdad es que pierdo no solo tiempo, sino que puedo perder dinero. Y cuando son empresas grandes y son equipamientos grandes, equivocarse ahí no es bueno, ¿no? En general es bastante malo. ¿Ya? Entonces, los balances de masa ayudan también a dimensionar estos equipos, como señalé, y es importante tener claridad en cuánto voy a producir y cuáles son, ¿no es cierto?, lo que ingresa y sale de cada una de estas operaciones unitarias, de cada una de estas etapas del proceso de producción. ¿Ya? Esto es genérico, ¿ah? No solo está presente en la minería, está presente en cualquier industria productiva. Si se produce un bien material, uno debería tener claridad en esto y cuánto produzco. Puede ser pintura, podría ser pizzas, podría ser, la verdad es que eh, de la industria alimenticia, todos los ejemplos habido y por haber, hasta podrían ser salmones, ¿ya? La verdad es que, y minería podría ser, no sé, el cobre, ¿no? Entonces está abierto a cualquier tipo de industria, no es propio de una especialidad el estimar esto. ¿Ya? Entonces, básicamente, si uno piensa en los niveles de diseño que hay en ingeniería, esto estaría en las primeras etapas de los niveles de diseño de ingeniería. Básicamente está en el marco conceptual, en la definición de la planta industrial, y para eso uno hace un diseño conceptual de la planta. Tiene que tomar algunas decisiones, si esta planta va a ser batch, va a fabricar por lotes, o una planta que va a fabricar en forma continua o semicontinua, ¿ya? Y también eso depende del tamaño de la planta, si va a fabricar pequeños volúmenes o va a fabricar grandes volúmenes, ¿ya? Hay plantas que son adaptables y plantas que fabrican solo un tipo de bien, no pueden producir, por ejemplo, estacionalmente distintos bienes en distintas temporadas del año, ¿no? Porque es un tema también, ahí afecta el volumen. Yo, más que referirme a eso, me voy a referir al problema de balance de masa, a estimar esto, ¿no? Pero fíjense que en esta lámina uno observa que hay hay otros niveles, ¿no es cierto?, de diseño que hay que realizar, y por lo tanto lo que yo voy a explicar está en las primeras etapas, pues, en las etapas tempranas de niveles de diseño en ingeniería. Si esto no tiene claridad, la verdad es que las etapas posteriores es difícil establecerlas, ¿ah? Es muy difícil avanzar en un proyecto de diseño de ingeniería si uno no tiene claridad en, estas, en estos diseños conceptuales de diagramas de bloque y flujo, ¿ya? En general, como ya les adelanté, uno clasifica si los procesos tienen o no reacciones químicas, y básicamente uno se da cuenta de si existen operaciones unitarias que tengan reactores o no. Y un reactor es la unidad donde es una operación unitaria donde se lleva a cabo una reacción química, ¿ya? También puede observar si es continuo, o sea, si es una línea de producción en que entra en forma continua, y, ¿no es cierto?, materia prima, y tiene una salida en forma continua, o el batch, si tú cargas, generas el producto y descargas y vas generando entradas y salidas discretas, ¿ya? Por ejemplo, el, hay distintos ejemplos, ¿no es cierto?, en la industria, en que uno tiene los dos ejemplos. Lo clásico de batch, por ejemplo, es hacer un queque en la cocina.
uno agrega la cierta cantidad de harina, huevos, azúcar, etcétera, la mantequilla, ¿no es cierto?, en las proporciones adecuadas, lleva una serie de procesos en los cuales genera una mezcla, y esa mezcla luego una cierta cantidad de tiempo le ingresa en un horno hasta que obtiene después de un tiempo obtiene el producto que sería un queque, ¿sí? Cuando tú haces eso, estás fabricando en batch, porque produces por unidad o una cierta cantidad de unidades en cada carga y descarga del material. Es una manera de producir, se llama batches. Pero si tú lo haces en forma continuamente, está entrando azúcar, mantequilla, leche, etcétera, las materias primas, y esto se procesa, entra y sale por máquina, y eso no para jamás, y luego va envasando y etiquetando, entonces eso es continuo, ¿no? No es que cargues un horno, sino que va pasando por el horno y va envasando de inmediato. Entonces son maneras de producir distintas, ¿ya? Y como les decía, el problema crucial acá son los balances de masa, y yo voy a asumir el caso estacionario o no estacionario. Eso quiere decir si depende o no depende del tiempo. Cuando uno hace balances de masa independientes del tiempo, uno tiene balances simples, pero cuando uno hace balances de masa que dependen del tiempo, uno tiene en general ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, vamos a ver el caso simple, vamos a aprovechar y explicar dentro de la charla qué sería, dónde aparecerían las ecuaciones diferenciales si las hay, ¿no? En general ese es más bien un problema de control, más que de diseño, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Nosotros en estos diagramas, en estas plantas de proceso a nivel conceptual, uno buscaría, ¿no es cierto?, tratar de que las variables sean constantes, tiene que tener claro en cada entrada y salida de cada operación unitaria dentro del proceso cuál es la composición, y debe tener también claras las condiciones de operación, temperatura y presión, o sea, definir los estados termodinámicos, ¿ya? Uno teniendo claro los estados termodinámicos puede hacer dos cosas, puede entender muy bien cuánto material entra, qué especies son las que entran, y además puede establecer con precisión, posterior a hacer el balance de masa, podría realizar balances de energía, ¿ya? No se pueden hacer balances de energía, cuantificar energía, si uno no tiene claridad en el balance de masa. Si el balance de masa es débil, el balance de energía es impracticable realizarlo bien, ¿ya? Porque uno depende del otro. Se tiene que hacer primero un balance de masa y luego uno puede atender un balance de energía, ¿ya? Entonces, acá un poco están las ideas de qué es lo que uno necesita, y evidentemente acá hay una idea que es interesante tener clara, y es que en un proceso industrial también tengo que tener claridad de cuál es la pureza y por lo tanto la calidad del producto salida. Las materias primas tienen calidades y los productos tienen calidades, y tienen niveles de pureza. Por lo tanto, cuando yo diseño un proceso industrial, tengo que tener claro también la calidad del producto de venta, y eso va acompañado del precio de venta. En las materias primas lo mismo. Un mineral, por ejemplo, calidad técnica no vale la misma que un material, ¿no es cierto? Un producto que es calidad analítica. Tienen precios distintos y radicalmente distintos, ¿ya? Entonces tengo que también establecer en este proceso, cuando lo defino, qué es lo que voy a producir y con qué calidad, ¿ya? El ideal, evidentemente, es perder el mínimo de materias primas, y que ojalá estas materias primas se orienten a producir el bien principal, o sea, lo que yo busco producir. Entonces, es un proceso que ojalá produzca el máximo de bien que deseo producir a partir de las materias primas, ¿ya? Que eso sea muy eficiente y esté muy bien determinado. Para eso uno hace estas cosas, ¿ah? Entonces, por dar algunos ejemplos nomás, yo podría combustionar un combustible con oxígeno
o podría con oxígeno puro, me refiero, o podría combustionarlo con aire. No es equivalente, ¿ya? Eh, pero la materia prima oxígeno es más cara que la materia prima aire. Entonces, si yo quiero básicamente que el residuo vaya con nitrógeno o no, depende de con qué combustión, ¿no? Y el que vaya o no con nitrógeno afecta la temperatura que alcanza esa combustión, ¿no? Entonces tiene resultados distintos, ¿ya? El resultado no es equivalente en lo que yo obtengo. Entonces, todo ese tipo de definiciones son importantes. Tengo que fijarme cómo alimento un proceso y qué es lo que obtengo. ¿Ya? Eso, esa temperatura, por ejemplo, que alcanza una combustión ideal, adiabática y que sea lo más eficiente posible, se llama la máxima temperatura que podría alcanzar, se llama la temperatura de llama adiabática. Son conceptos que vienen, yo diría, de la termodinámica. ¿Ya? Entonces, son conceptos importantes, el saber la máxima temperatura que alcanza una combustión, por ejemplo, teórica, ¿ya? Y esto, ustedes dirán, bueno, ¿y dónde tiene algún impacto, importancia? Por ejemplo, cuando uno se mete a hablar de catálisis, quiere hacer control de quema de combustibles, quiere ver eficiencia de una estufa, por ejemplo, de un calefactor. Todas esas preguntas empiezan a ser relevantes, ¿ah? La sonda lambda que yo menciono ahí en el segundo párrafo tiene que ver con los autos, ¿no? El cuánto inyectan de aire y una relación aire, ¿no es cierto?, combustible, y tiene que ver con esto, con cuán eficiente es quemando el combustible, ¿m? Porque no todo el combustible necesariamente en un auto se quema y no necesariamente da como resultado CO2, podría dar CO, que es es un contaminante bastante indeseado, ¿ya? Pero eso es a modo de ejemplo qué cosas podríamos tener como reacciones principales si fuesen reacciones químicas, ¿ya? Las combustiones son reacciones químicas. ¿M? Bien, el, en diagramas de flujo y bloques, eh, cuando yo tengo, ¿no es cierto?, un proceso, yo puedo establecer dentro del proceso recirculaciones. Si estoy perdiendo materia prima y necesito reprocesarla, por ejemplo, si estoy haciendo conminución de materiales y no se trituró al tamaño que yo quería todo el material, podría tener una recirculación, o sea, volver a chancar, ¿no es cierto?, triturar ese material para reducir su tamaño y llegar al tamaño deseado. También podría tener purgas, o sea, si tengo un contaminante, por ejemplo, en el proceso, podría eliminar una fracción del producto que yo voy generando de estas recirculaciones, podría generar una purga si hay contaminante. Entonces hay conceptos que tienen que ver con cómo produzco, cómo es el proceso, ¿ya? Hay tomas de decisiones ahí, ¿ya? Eh, Hay ciertas restricciones, evidentemente, que ponen normativas ambientales, por ejemplo, la cantidad de dióxido de azufre que yo puedo emitir en un proceso industrial, si producen algunos contaminantes, tengo que hacerme cargo de eso, y podría poner incluso plantas de tratamiento aledañas al proceso productivo y es exigible que se tengan, ¿ya? No puedo obviarlo porque no cumplo la normativa. Entonces, el proceso no es solo producir el bien, sino que hacerme cargo también del impacto que tendría al medio ambiente, ¿ya? Y eso está normado y está, ¿no es cierto? Hay ciertas restricciones, ¿ya? A todo nivel, ¿ah? No solo en gases, sino que también en líquidos, ¿no? Y hay casos en Chile, hay muchos ejemplos por ahí eh, de cauces de ríos y lagos contaminados, ¿no es cierto? Porque esto no se, no se atendió bien, ¿ya? No se fiscalizó bien. Bien, básicamente en una reacción química, yo dije que voy a hablar del caso de, ¿no es cierto?, transformaciones físicas, pero es bueno que tengan una noción de qué pasa cuando hay reacciones químicas, para que entiendan un poquitito el qué pasa con estas recirculaciones. Yo podría, por ejemplo, agregar
hidrógeno y tolueno, generar una reacción química, obtener como producto benceno y difenilo, y yo podría decir, mire, podría recircular tolueno, hidrógeno y metano, ¿no es cierto? Y purgar hidrógeno y metano, ¿ya? Y con una evidente pérdida de tolueno en esta recirculación. ¿Por qué se hace eso? Porque podría ser que dentro de este proceso, cuando tú recirculas, se empieza a acumular una impureza si es que no la eliminas nunca, ¿ya? Si no la eliminas nunca. Entonces, en este caso, en este proceso, estarías recirculando CH4, metano, ¿ya? Pero el metano no es ni reactivo ni producto, es un contaminante en este proceso. Entonces la purga asegura que el metano no se acumule. O si no, en mucho tiempo, uno procesaría mucho metano y muy poco de materias primas. Entonces empieza a tener problemas el diseño, ¿ya? El diseño de procesos de estas operaciones unitarias. Entonces, hay ciertas cosas que uno tiene que considerar cuando establece un diagrama de flujo y bloque y pensar qué tipo de posibilidades hay y qué podría enfrentar en estos diseños. ¿Ya? En general, cuando yo, y acá ya entramos en materia para lo que, esta es una introducción que les di, pero aquí vamos a entrar en materia cuando uno hace referencia a un balance de masa en una planta. Hay una velocidad de producción, ¿no es cierto? Hacer un queque lleva un tiempo, al menos el tiempo de cocción, de preparación, de agitación, no es instantáneo, y hay cosas que son rápidas y hay cosas que son lentas, ¿ya? Cuando hay reacciones químicas, lo mismo, hay reacciones químicas rápidas y lentas, o sea, de una transformación física, una transformación química tiene tiempos que considerar, ¿ya? Y por lo tanto hay ciertas velocidades, si uno quiere, tasas con que se llevan a cabo estos procesos. Eso tiene que estar dentro del análisis, dentro del estudio, y hay ciertos temas que uno estudia en ingeniería donde se establecen estas cosas, ¿ya? Por ejemplo, la cinética química establece las velocidades de transformación química, ¿ya? Los cambios químicos, con qué velocidad se llevan a cabo. Uno tiene que entender temas como estequiometría para poder establecer bien los balances cuando hay reacciones químicas, ¿ya? El, el caso más simple, como yo les contaba, es cuando solo hay transformaciones físicas, no hay transformaciones químicas, no hay reacciones químicas. Y bueno, ¿cómo se hace un balance de masa en estos tipos de procesos? Lo primero que uno tiene que hacer es declarar cuáles son las etapas de proceso. Uno diría, si fabrico un queque, primero pondré la mantequilla, la gente pone huevo, hay un orden de hacer las cosas, ponen, ¿no es cierto? Adicionan, ¿no es cierto? El azúcar, aceite, ponen algunos ahí y van, luego viene una etapa de mezcla, ¿no es cierto? Y tienen que asegurar que esa mezcla esté muy bien realizada. Y antes de meter esto a un horno, si uno mete al horno esto sin mezclar, la verdad es que es un desastre el producto obtenido. No sale lo que uno quiere. Es muy malo la calidad del producto. No es un queque, de hecho, ¿ya? Sale algo, no sé qué saldrá, un almíbar entre medio, caramelo con el azúcar quemado, pero la verdad es que no sale un queque. Entonces, este diagrama de bloque establece las etapas, la secuencia lógica de cómo se procesa, y básicamente uno entiende que tendrá que tener adición y mezcla en alguna parte, algo se hace primero, algo después, y es básicamente una especie de receta de cocina. Cuando la dueña de casa lee la receta de cocina en la casa, y le dice, bueno, adiciona una cucharadita, una cucharada, 10 gramos de esto, 20 gramos de lo otro, un kilo de harina y cosas así. La verdad es que es un lenguaje muy impreciso la cuchara y la cucharadita, ¿ya? Cuando uno hace balances de masa, tiene que estimarlo en gramos, en kilos, en toneladas, y tiene que ser preciso, ¿ya? Entonces eso es deseable, que el lenguaje sea el apropiado. Y esta secuencia es lo que uno llama el diagrama de bloques, ¿ah? El orden en que produce, que entra, que sale, tiene que indicar cuáles son las materias primas, los productos y los subproductos y desechos que se generan, ¿ya? Y esa secuencia de flechas que me indican
¿Cuál es la secuencia de producción? Es lo que uno llamaría un diagrama de bloque. Cuando uno hace diagrama de bloque, le adiciona las variables de estado, ¿ya? La composición precisa eso y precisa presión, temperatura, variables termodinámicas que definen el estado, y yo puedo caracterizar muy bien esa alimentación, esa salida, es la temperatura, por ejemplo, de esa línea de producción. Entonces yo tengo un diagrama de flujo, ¿ya? Y por lo tanto tengo toda la información necesaria para hacer los cálculos, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con cálculos? Los balances de masa e incluso los balances de energía podría poder establecer, ¿ya? Entonces, ahí pongo un ejemplo yo. Un ejemplo, ¿no es cierto? Relacionado, por ejemplo, un diagrama de bloques simplificado de lo que sería la extracción de cobre con menas de sulfuro. Esto es un diagrama de bloque con reacciones químicas, pero es simplemente para mostrar, a modo de ejemplo, que es un diagrama de bloque. Y si uno fija, uno explica con qué alimenta, ¿no es cierto? Cuáles son las operaciones, uno reduce tamaño, chancado, molienda, qué sé yo. Luego viene una etapa de flotación, uno entiende que ahí hay separación, hay de secación o tostación después de lo que obtiene ahí. Te fijas, uno debería incluso indicar ahí que hay un desecho que sale, ¿ah? No, no todo se procesa, ahí, va concentrando, entonces hay desecho, ¿ya? Hay hornos, te fijas, luego viene un convertidor y uno más o menos se da cuenta que va aumentando el porcentaje de cobre que va obteniendo hasta llegar en esta refinaciones a cobre 99, 98, que es este que le llaman el cobre, ¿no es cierto?, de calidad de cátodos y luego puede ir, ¿no es cierto?, a un cobre comercial, pues, o sea, lo puedo vender. ¿Ya? Esto, uno omitió aquí los desechos que hay más cosas, evidentemente, está muy, muy simplificado, pero da una idea de un diagrama de bloque de un proceso que tendría reacciones químicas. ¿Por qué tiene reacciones químicas? Porque, por ejemplo, en el horno reverbero, en la electrorefinación, hay operaciones, la desecación o tostación, estas son todas operaciones unitarias que tienen reacciones químicas presentes. Entonces, si hay operaciones unitarias que tienen ¿no es cierto?, reacciones químicas presentes, entonces estoy frente a un proceso que tiene reacciones químicas y por lo tanto no es un diagrama solo de operaciones físicas. Cuando uno ve molienda, por ejemplo, chancao está frente a un proceso que tendría esta operación unitaria de transformaciones físicas, ¿ya? Cuando hay reacciones químicas, uno tiene que explicar esto en términos de mole, el balance masa es con mole, y cuando está en reacciones físicas, yo estoy en el mundo de kilogramos, ¿no? De las toneladas, de los gramos, depende de qué esté produciendo, ¿ya? Hay cosas muy caras y que son de gramitos. La industria farmacéutica a veces unos gramitos necesito yo y tiene alto valor, ¿ya? Eh, el cobre no, pues son toneladas, es otra escala de producción, pero podría tener en kilos el producto, en toneladas o en gramos, ¿no? Depende de qué esté fabricando. Entonces, eso también tengo que tenerlo presente. Y cambian los precios, evidentemente, pues hay cosas, ¿ah? Lo caro viene en frasco chico, dice, el veneno también, ¿ah? Los perfumes y el veneno, ¿ah? No me quiere cambiar la lámina. Ahí sí. Bueno, cuando yo tengo un balance de masa, en general voy a asumir que no hay reacciones nucleares. Técnicamente la masa es convertible en energía, pero la verdad es que la pérdida de eso a macro escala es un factor minúsculo, ¿ya? Estamos en las décimas, ni siquiera décimas, o sea, 10 a la menos algo gramos, una cosa chiquitísima, 10 a la menos 8, no sé, no tiene ningún impacto en un balance de masa, ¿ya? Uno no es perceptible en el tipo de reacciones que vamos a hablar. Si uno estuviese hablando de reacciones nucleares, claro, no puedo obviar eso, ¿ya? Pero si estoy generando producción de tallarines o cortando madera, la verdad es que no tengo un problema con eso, ¿ya? Entonces puedo asumir que la masa es constante.
y eso es lo que uno llama estado estacionario, ¿ya? Lo que entra igual a lo que sale. Ahora, eh, en general, si uno quiere ser más riguroso con esa definición, uno debería señalar lo siguiente: lo que se acumula es igual a lo que entra más lo que genera, menos lo que sale y menos lo que se consume, ¿ya? Eh, en general, te fijas, uno cuando habla de entrada y salida está en un balance de masa con transformación física, pero cuando uno habla de que genera o consume, podría estar en reacciones químicas, ¿ya? Hay transformación de materia de un bien a otro dentro del proceso, entonces cambia la acumulación de este material. Y cuando yo hablo de acumulación, es que cambia el inventario en el tiempo, entonces es acumulación o pérdida de material. Y si tengo eso, tengo una ecuación diferencial, un diferencial de masa en el tiempo, y esta entrada es un m punto, una masa en el tiempo, entonces cambia la expresión, ¿ya? Tengo cosas como esta, ¿sí? Tengo cosas como esa. Entonces, en estado estacionario, la verdad es que lo que entra es igual a lo que sale y por lo tanto no hay ni acumulación ni pérdida de inventario en el tiempo, ¿ya? Y por lo tanto dm del sistema en el tiempo es cero. Y por lo tanto lo que entra en el tiempo es igual a lo que sale en el tiempo. O sencillamente si me independizo el tiempo, digo, bueno, en un día de producción, yo digo lo que entra igual a lo que sale, porque sé que es la ventana de producción de un día, de una hora, de un segundo, lo que sea, ¿ya? Yo establezco una escala de tiempo y puedo hacer un balance de masa obviando el tiempo, ¿ya? Porque sé que es en esa ventana de tiempo el proceso. ¿Ya? Básicamente uno podría escribir un estado estacionario, suponiendo que lo que entra es igual a lo que sale. Uno podría decir, bueno, todo lo que entra al sistema es igual a todo aquello que sale del sistema, ¿ya? Todas las entradas en masa de un volumen de, ¿no es cierto?, de control, que podría ser todo el proceso incluso, el proceso completo, o podría ser una operación unitaria, depende cómo yo define ese volumen de control. Todas las entradas que tenga tienen que ser igual a todas las salidas en masa. De lo contrario, habría acumulación o pérdida de materia. Y si hay acumulación o pérdida, entonces estoy en un escenario que no es un estado estacionario. Estoy frente a una ecuación diferencial, ¿ya? Y por lo tanto se trata de otra forma, ¿ya? Yo les voy a explicar este caso, cuando lo que entra es igual a aquello que sale, por lo tanto estoy en estado estacionario, ¿ya? No hay variaciones de inventario, ¿ya? Y es para un valor promedio de diseño de una planta. Entonces tengo cosas como esa. En el balance de energía es lo mismo, ¿ah? La energía que entra tendría que ser igual a aquella que sale si está en estado estacionario, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy en transformaciones físicas, las operaciones unitarias son todas transformaciones físicas puede cambiar, por ejemplo, ejemplos de esto podría haber cambios de, ¿no es cierto?, de estado, ¿ah? Agua sólida y pasa a líquida, cosas así, o pasa a vapor de agua. Esas son transformaciones físicas. El agua sigue siendo agua, ¿ya? Cambia de estado, ¿no? Entonces eso también está dentro de este tema, ¿ya? Porque la estructura íntima no varía, ¿ya? En general, bueno, ¿cómo yo podría resolver estos balances de materia? Yo hago este diagrama de flujo de proceso, lo tengo muy claro. En general, establezco nombres a cada línea de producción, a cada línea de flujo del proceso. Se suele notar con letras mayúsculas y un número. Por ejemplo, flujo 1, F1, flujo 2, F2, etc. Después, lo segundo que uno debería hacer es establecer una base de cálculo. Si los flujos los voy a medir en kilos, en gramos, en toneladas. Y si no hay un valor de entrada, por ejemplo, no me dijesen cuánto hay que producir, no me especifican, no hay, nadie ha hecho, por ejemplo, no tengo una base de cálculo, se llama eso. Por ejemplo, no me dicen hay que producir 100 toneladas día o 100 kilos hora.
no me dijesen eso, entonces yo me doy una base. Por ejemplo, lo usual es darse una base con valores de 100. ¿Por qué? Porque es más fácil calcular porcentajes cuando la base es 100. Entonces uno se da, si está en transformaciones físicas, se da como base 100 kilos, por ejemplo, y si está en transformaciones químicas, uno podría dar 100 moles, ¿ya? Y ahí elige si es de materia prima o de producto. Y en función de eso calcula todo, ¿ya? Entonces, ese es por ejemplo, un diseño de un diagrama de bloques, ¿no es cierto? Uno establece las operaciones unitarias, uno establece los flujos y declara la dirección de entrada y de salida de cada operación unitaria y cuál tributa a cuál, ¿ya? Y hay, por ejemplo, hay cosas en que hay operaciones unitarias que tienen una entrada y una salida, pero hay algunas que tienen una entrada, por ejemplo, la operación 2 tiene una entrada a la operación unitaria 2 pero tiene dos salidas, F5 y F4, y entre F2, ¿ya? Tienen el caso de la operación unitaria 3 que por ejemplo entra F3 y F5 y sale F6, o sea, dos entradas y una salida. Y por lo tanto, uno podría tener más de una entrada y más de una salida, y para eso este diagrama es muy claro en establecerlo, ¿ya? Es muy claro en establecerlo. Bien, eso es una primera parte de presentación. Yo diría esta es una gran introducción de este tema, ¿ya? Voy a ir a lo que podríamos decir el bloque 2, ¿ya? Y es cuando nos empezamos a meter con algunos cálculos de esto, ¿ya? De este tema. Entonces, estábamos acá. Y bueno, lo que quiero explicar, ¿no es cierto?, es, da esta gran introducción, ¿no es cierto?, es, bueno, cómo se lleva a cabo una balance de masa sin reacción química. Entonces, tengo que tener el diagrama de bloque, ojalá el diagrama de flujo. Sería bastante útil tener los datos de presión, temperatura, porque puedo precisar el estado de esa línea y la composición de la línea, ¿ya? Tener la composición es esencial, ¿ah? Es muy difícil calcular si uno no tiene clara la composición de cada línea de flujo. ¿Mm? Eh, ¿Qué compone eso? ¿Qué porcentajes másicos tendría la línea? Por ejemplo, si entra aire, bueno, señalar la relación que hay de oxígeno y nitrógeno, cosas como esas, ¿ya? Si yo voy a hacer un queque, bueno, cuánto hay que poner de aceite en gramos, cuánto es la mantequilla en gramos, cuánto es el azúcar en gramos. Si no puedo precisar eso, es muy difícil fabricar el queque, ¿no? Bien, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cuáles son las operaciones físicas, el que usualmente uno puede encontrar o podría establecer diagramas de procesos con operaciones físicas? Y la verdad es que hay una gran cantidad de operaciones físicas, ¿ah? Hay algunas que son medias mixtas, ¿ah? Porque depende cómo yo considere si es física o es química, ¿ah? Eh, pero pensando no hilando fino, digamos, uno podría hacer un cálculo, digamos, grueso considerándolas como operaciones unitarias que son físicas. ¿M? Entonces, ejemplo, destilación, es un cambio de fase, pero no es una transformación física. Filtrar, ¿ya? Tú separas sólidos, por ejemplo, de un líquido, ¿ya? Tamizar, tú clasificas tamaño, ¿no es cierto?, de un sólido que tiene distintos tamaños, pasándolos por, no voy a ser riguroso en el lenguaje para que todo el mundo entienda, usas coladores, verdaderos coladores con enrejados de distinto tamaño, ¿no? Entonces, eso se llaman los tamices, ¿no? Los tamices, y tienen mallas que dan digamos, cuán fino es ese tamiz o no. ¿M? Y así uno puede revisar secado, ¿no es cierto? Tú, por ejemplo, a una fruta le quitas, le remueves el agua, entonces estás secando eso y evidentemente el producto de salida tiene menos masa porque le removiste agua, ¿ya?
evaporación, humidificación, refrigeración, soplado, qué sé yo, floculación, osmosis, hay amasado, agitación, mixing, ¿ya? El mezclado. Entonces hay una serie de operaciones que son físicas, ¿no? Hay algunas por ahí que alguien me podría objetar, me podría decir, pero cristalización y reacciones químicas, claro, pero yo podría modelarlo como aquello que precipita y aquello que no precipita, ¿no? O sea, cuánto precipitó. Y no me meto en la química el problema, tengo una estimación de solubilidad nomás. O sea, ya alguien me dio ese dato. Y eso no me meto en la química del problema, ¿no? Si lo miro con ese enfoque, entonces es más físico cómo lo trato, ¿no? Aunque yo estoy de acuerdo, ahí está generando un cristal, pues, ¿no? Alguien me podría decir, por eso pongo en ocasiones, ¿ah? La extracción por solvente, uno podría decir, bueno, podría haber ahí también algo, ¿ah? Hay algunas que uno podría cuestionar, pero créanme que uno podría hacer un balance físico primero si no está hilando fino, ¿ya? Si no está hilando fino. Bien, uno podría señalar, si imaginen, tengo una operación unitaria como la que había descrito antes, yo podría decir, bueno, podría hacer un balance global. Veo lo que entra, F1, también entre F3, y qué es lo que sale F8 y F9. Los demás flujos son internos del proceso, alimentan una operación unitaria a otra, pero no son grandes eh, digamos, en el macro no se observan. Entonces uno podría establecer que lo que entra es igual a lo que sale en todo el proceso y uno podría establecer lo que se llama un balance global de masa. Y en este balance global, ustedes observan que F1 más F3, la entrada, sería igual a aquello que sale, que es F8 más F9, lo que sale. O sea, si entran 10 toneladas por F1, entran 2 toneladas por F3, bueno, por F8 tiene que entrar, perdón, en F8 y en F9 tienen que salir la suma de F1 y F3. Pues si eran 12 toneladas, tienen que salir 12 toneladas. Podrían ser, no sé, 5 y 7, 6 y 6, no sé, pero se debe cumplir ese balance global, ¿ya? No puede no satisfacerse porque de lo contrario habría acumulación o pérdida de material dentro del proceso. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo un estanque, podría rebalsarse. Si tengo el estanque también podría vaciarse. Por ejemplo, si es que no considero esto. Por eso les digo, es más bien un problema de control cuando varía en el tiempo, ¿ya? Porque eso es parte del control de las operaciones, no es parte del diseño de las operaciones. Bien, si yo hago un balance ahora por operación unitaria, podría establecer que lo que entra en masa igual a lo que sale en masa en la operación unitaria 1. Y podría decir, bueno, F1 igual F2. Eso observo. Podría hacer otro balance en la operación unitaria 2 y decir que F2 es igual a F4 más F5, lo que entra igual a lo que sale. Podría decir que F3 más F5 es igual a F6 en la operación unitaria 3. Por lo tanto, yo puedo establecer balances en cada una de las operaciones unitarias dependiendo de estos valores de flujo. ¿Por qué es importante eso? Porque me dicen el tamaño del equipo. Si yo no tengo una idea de cuánto flujo alimenta la operación unitaria 2, por ejemplo, un secador, cuánto va a procesar el secador, no tengo forma de estimar el valor de ese secador, pues no puedo hacer una cotización mínima de ese secador, porque no sé cuánto va a procesar. Y eso es un problema grande si uno quisiese hacer un estudio costo, porque no tiene forma de cuantificar eso, cuánto valen los equipos, cuánto procesan los equipos. Y el procesamiento también tiene que ver con costos variables. ¿Cuánto tiempo procesa? No es lo mismo procesar una tonelada que procesar 10 kilos en una hora, ¿ya? Entonces hay costos asociados a procesar ciertas cantidades y en general hay economías de escala. No es lo mismo tener dos reactores operando en paralelo que uno solo, dos bombas en paralelo que una bomba mayor. En general suele ser más caro cuando tengo dos bombas en paralelo chicas
es más caro que tener una bomba más grande que hace digamos, el mismo trabajo. Entonces hay ciertas, o cumple la misma función, ¿ah? Para que no se confundan con el trabajo de física, ¿no? Cumple la misma función, mejor declararlo de esa forma. Bien, cuando yo hago balances de masa, vamos a pensar en la operación unitaria 1 nomás, no en todo el balance. Yo podría decir que hay un flujo, por ejemplo, entran eh, cierta cantidad de toneladas o de kilos de material por la línea 1, pero esa línea 1 está compuesta, por ejemplo, de tres cosas, ¿ya? Uno podría decir, por ejemplo, si fuese aire, podría decir entra oxígeno, entra nitrógeno y podría ser tres vapor de agua. Podría, si me importara la cantidad de agua, podría decir el resto es vapor de agua, ¿no? Y podría ser aire húmedo. Entonces el agua es un tema. Tal vez me interesa secar ese aire. Entonces podría ser secado de aire la operación. Y podría ser que remuevo agua por F2, sale con algo de oxígeno y nitrógeno y sale por F3 el producto deseado de este aire seco. Podría ser ese el problema, ¿ya? Por dar un ejemplo cualquiera, ¿ya? Entonces, evidentemente que el proceso, si ese fuese el caso, estaría diseñado para remover agua y por una línea debería irse la mayor cantidad de agua posible y por la otra una fracción pequeña, ¿sí? Pero ese porcentaje, eh, te fijas, tengo que tener claro cuánto hay de nitrógeno, de oxígeno y de agua, porque son los porcentajes en masa que tendría esa línea, que es un total de masa. Entonces me dice, si yo pondero la fracción por la masa de esta línea, sé qué cantidad de cada sustancia está entrando. Por ejemplo, la masa de nitrógeno, la masa de oxígeno o la masa de agua, ¿ya? Y por eso puedo hacer balance, lo que se llama un balance por flujo, o puedo hacer un balance por especie, ¿ya? Podría hacer yo un balance por oxígeno, por nitrógeno y por agua, o por flujo, ¿ya? Cuando yo les decía F1 es igual a F2 más F3, eso es un balance por flujo. Pero yo puedo hacer un balance donde diga, voy a balancear la especie. X1 es la especie 1 que pertenece a la línea de flujo 1. Así la denoto. X2 es la especie 2 que pertenece al flujo 1, perdona, F1, y X3 F1 es la composición de la especie 3 en la línea F1. En F3 lo declaras de la misma forma, pero en función de F3, donde 1, 2 y 3 es la especie 1, 2 y 3. Entonces es importante ser ordenado acá, porque si no se te confunden después los cálculos, qué cosa era de qué línea. ¿Mm? Entonces entiendo que estoy calculando, ¿ya? Eh, si uno quiere establecer estos balances, entonces uno podría hacer este balance, si tú quieres, global de esta operación unitaria, el balance de flujos, ¿sí? Donde declaras que F1 es igual a F2 más F3, lo que entra igual a lo que sale, sin importar qué especies tiene. Y si uno quisiese hacer el balance por especie, o sea, por ejemplo, si X1 fuese nitrógeno, yo diría la fracción de masa, que sería X1, F1 de nitrógeno en la línea F1 por los kilogramos que tiene la línea F1 es igual a lo que sale de nitrógeno en F2 y lo que sale de nitrógeno en F3. Y eso se escribe así, pues. X1F2 es la composición de nitrógeno en la línea 2 por el flujo F2, o sea, por la masa de nitrógeno en esa línea, y X1F3 es el, el porcentaje másico de nitrógeno en flujo 3 por el flujo, los kilogramos que hay, ¿no es cierto?, de esa especie en esa línea, por el total, ¿no? Como esto es una fracción, esto pondera esa fracción por el total y te da la cantidad en masa de la especie. Eso es un flujo, digamos, un balance por especie. Se puede hacer un balance por especie para cualquiera de las especies declaradas.
En este caso, te fijas, podría ser X1 nitrógeno, X2 oxígeno y X3 agua. Y yo escribo los tres balances que están acá, puedo declararlos perfectamente bien y están todos bien definidos. Si no hay acumulación ni pérdida, no hay reacciones químicas, es consistente. ¿Ya? Y lo mismo F1 igual F2 más F3. Tiene un problema el declarar las cuatro ecuaciones. ¿Y el problema cuál es? Es que hay una ecuación que es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque en general, como estos son X1, X2 y X3 son porcentajes másicos, la suma de estas fracciones es igual a 1, si tú quieres igual a un 100%. Entonces, declarar X1 y X2 define X3 en el flujo 1. Declarar X1 y X2 define X3 en flujo 3. Declarar X1 y X3, por ejemplo, en flujo 2 define X2, porque tiene que sumar 100%. No hay otra opción. Tienes que declarar absolutamente todas las especies que componen la línea. No puedes declarar parcialmente la línea. ¿Ya? Eso es exigible, que tengas la composición completa. ¿Ya? Entonces, tiene esa salvedad y por lo tanto, si tú sumas estas tres ecuaciones, te va a quedar X1 F1 más X2 F1 más X3 F1 por F1, pero X1 más X2 más X3 es 1. Lo mismo pasa con X1, X2, X3 en F2 y X1, X2, X3 en F3. Entonces la suma de estas tres ecuaciones genera el balance global. Genera F1 igual F2 más F3. Y por lo tanto acá hay una, de estas cuatro ecuaciones, hay una que es linealmente dependiente. Y por lo tanto no necesito declarar las cuatro, basta con declarar tres. ¿Ya? Y ahí está expresado eso matemáticamente. Las fracciones máxicas X sub I, FJ, ¿no es cierto? Tienen que sumar 1. Te fijas donde estas son las especies 1, 2 y 3 en cada uno de los flujos, ¿ya? En los flujos J. Y eso, por lo tanto, si uno lo observa, esto es perfectamente, si uno quiere calcularlo matricialmente, podría establecer matrices aquí, si uno quiere, porque es totalmente, esto es pura álgebra lineal, son sistemas lineales, esta forma de escritura de ecuaciones. ¿Ya? Eso es lo que les señalaba, la suma de las tres ecuaciones por especie genera la ecuación global. Por lo tanto, la verdad es que tiene siempre n-1 ecuaciones independientes. Si hay n especies, hay n-1 ecuaciones independientes si escriben la ecuación global. ¿Ya? Y eso me da grados de libertad. Y los grados de libertad son importantes porque tengo claridad de cuántas variables tengo y por lo tanto cuántas restricciones o ecuaciones tengo. Y tiene que haber cierta paridad en eso, pues. O sea, tengo que tener el número exacto de ecuaciones y de incógnitas. Y cuando hablo de ecuaciones me refiero a ecuaciones más restricciones. De lo contrario, tienen un sistema sobredeterminado, tiene más ecuaciones o restricciones que no es cierto que variable, o tienen un sistema subdeterminado y por lo tanto no tiene todavía solución. Pues, ¿no? Hay infinitas, o si quieren, tiene infinitas soluciones. ¿Eh? Uno da vacío, no tiene solución, y la otra daría infinitas soluciones porque tiene todavía grados de libertad. Entonces hay muchas combinaciones que satisfacen el sistema si es que no están bien determinadas las restricciones y las ecuaciones. ¿Ya? Acá estamos hablando de las ecuaciones. Podría ser que haya restricciones, y en general las hay. ¿Ya? Entonces, un análisis de grados de libertad tiene que ver con esto, y es lo que les comentaba. Uno debería tener ciertas relaciones para plantear estos balances y tiene que tener te fijas, tiene que estimar cuántas ecuaciones independientes hay y cuántas son las ecuaciones independientes que uno puede plantear y por lo tanto podría estimar cuántas restricciones requiere para determinar el sistema y pensar en esas restricciones.
El ideal siempre es que haya yo pueda tener una solución numérica, ¿no es cierto?, que pueda cuantificar, pues. Es el que no me falten datos ni que sobreestime datos, ¿no? El- Hay algunos conceptos cuando hay recirculación, ¿ya? En general ustedes tienen un mezclador, ahí está mal la R, me salió mal el- la escritura, pero ustedes me entienden. Uno mezcla en general, procesa, luego separa y al separar eh, no satisface el requerimiento, entonces recircula y vuelve a alimentar. Y esta alimentación de recirculación se mezcla con la alimentación fresca y vuelve a ser procesado y vuelve a preguntar acá en el separador si satisface o no satisface el requerimiento y vuelve a recircular. Generar esta recirculación es constante en los procesos, uno siempre recircula lo mismo, al menos cuando diseña, y por lo tanto estos son valores y son líneas de flujo, ¿ya? Y uno cuantifica cuánto recircula, más o menos tiene estimado cuánto va a recircular. Ya con purga es cuando hay contaminante, cuando la recirculación tiene un contaminante, entonces uno genera purga para que ese contaminante no se acumule en el proceso y genera una línea de salida en la recirculación. Entonces, parte de este producto que no satisface el requerimiento se recircula y parte de ese material se purga, se desecha, se bota, ¿ya? Es, es una pérdida del proceso, pero eh, es necesaria esa pérdida porque evita que haya acumulación de impurezas cuando uno hace recirculaciones, ¿ya? Entonces hay que cuestionarse cuando uno diseña procesos en ese tipo de cosas. ¿Hay contaminantes o no? ¿Voy a tener purgas o no? Y debería estimar esas purgas, ¿ya? Cuando uno tiene bypass, les voy a dar un ejemplo. Yo podría estar haciendo, por ejemplo, un jugo de naranja, ¿ya? Podría estar haciendo un concentrado de fruta. Y voy a ingresar con una alimentación fresca por F1, que es este jugo de fruta y quiero llevarlo a pulpa. Entonces, lo que quiero hacer es procesar evaporando agua, de manera de que al remover agua se concentre esta fruta y yo obtengo una pulpa concentrada de fruta con menos contenido de agua. Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? Uno podría decir, bueno, meto en un recipiente todo el jugo de fruta, meto, ¿no es cierto?, energía, remuevo agua y ¿para qué voy a hacer un bypass? No tiene sentido hacer el bypass. Efectivamente podría hacer eso, el problema es que es más caro que hacer un bypass. ¿Y por qué es más caro? Porque tienes que calentar todo el volumen de agua, ¿ya? Y cuando tú calientas todo el volumen de agua, tienes que llevar a temperatura todo el volumen, a la temperatura de cambio de, en este caso, ebullición. Si estás ebulliendo agua, tienes que llevar todo ese volumen de agua a ebullición. Y eso en general es caro frente a la alternativa de una fracción de ese volumen, concentrarlo muchísimo, remover muchísima agua, eh, fracción de esta alimentación no hago nada, no la caliento, y luego mezclo esta línea muy concentrada con esta línea muy diluida y genero en este mezclador la composición que quiero de pulpa, que es algo intermedio, ni tan concentrado ni tan diluido, es una ponderación de F3 y F4. Y eso es más barato porque caliento el costo de energía ¿no es cierto? Calentar esto es más alto, calentar más volumen y llevarlo a temperatura alta es más caro que calentar una cantidad menor, reducida, ¿ya? Entonces tiene beneficio en costo. Y eso también en el diseño de procesos tengo que evaluarlo. Bueno, eso es un bypass. Cuando parte de esta alimentación entra al proceso y parte
no la hago pasar por este proceso y simplemente mezclo al final ambas. ¿Ya? Esa es la idea de eso. ¿Ya? Entonces, tiene básicamente esa estructura de la misma forma, si uno observa acá, tiene que declarar flujos, eh, aparecen más flujos cuando uno tiene estas definiciones de bypass y tiene que hacerse cargo de cuánto sería el bypass y cuánto entra a proceso. Entonces tiene que declarar las líneas de proceso. ¿Ya? Y les voy a dar con esto un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de cálculo de un balance de masa. El caso de concentrar, inventemos jugo de uva, son números inventados, ¿ah? Pero te da una idea del problema. Por ejemplo, un 10% en peso sólido, simplifiquemos, supongamos que el resto es agua, no me meto con el tema de ollejos y cosas de eso, ¿ya? Eh, o si hay pepas, me olvido de eso, ¿ya? Por eso digo, estoy simplificando. Y supongan ustedes que eh, este jugo concentrado de uva que yo deseo fabricar tiene un 55% sólido, o sea, quiero pasar de 10 a 55. Entonces, como proceso yo hago un bypass, ¿ya? Y ¿qué es lo que hago? Voy a evaporar hasta llegar a un 80% de concentración de sólido. Y eso lo voy a mezclar con esta corriente de 10% en sólido para generar esta corriente de 55% en sólido. Y acá la pregunta es, supongan que está todo en kilo y que yo quiero procesar 5.000 litros de jugo alimentado. Hice la densidad que es 1,3 gramos por centímetro cúbico en la alimentación. Esa es la densidad que tendría el jugo fresco de uva a este 10% de peso en sólido. Si ese es el problema, entonces yo puedo establecer algunos valores de composición. Sé que estoy marcando acá el porcentaje en sólido. En F1 entra con un 10. Si sale del evaporador, sale F5 con 80%. Pero al mezclar con el bypass F2 y F5, lo que se obtiene es el producto con un 55% en sólido. Sé que en el evaporador lo que remuevo es agua, por lo tanto declaro esa salida de agua, porque es importante en el balance de masa, en el evaporador esta pérdida de agua, y por F2 entra algo con la misma composición que F1, ¿sí? Pero va en bypass, o sea, es un menor volumen en lo que pasa por acá, o si quieren menos masa que F1. Por eso se llama F2. Tiene la misma composición, pero otra fracción, ¿no es cierto?, de masa. Cuando uno observa eso, bueno, ve este diagrama y empieza a hacer balances. Puede decir que 1,3, que era la densidad por los 5.000 litros, Rb es masa, así que calculo la masa de F1 y la masa en F1 es 1,3 por 5.000. ¿Ya? Ahí está, viene de ahí el dato, ¿ah? Del hecho que se alimentan 5.000 litros con densidad 1,3 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces eso es una medida en kilos, 1,3 por 5.000. ¿Ya? Y me dice que F1 es igual a F6 más F3. ¿Qué estoy diciendo acá? Es un balance global. Digo que lo que entra al proceso, que es F1, es igual a lo que sale del proceso, que es F3 más F6. Y es la primera ecuación de balance que especifico. Luego genero un segundo balance que es por una unidad de operación unitaria en F4, F5, F6. Eso es en el evaporador. Hago el balance del equipo y digo lo que entra al equipo igual a lo que sale. Así que lo que entra por F4 es lo que sale por F5 y F6. Y escribo la ecuación que está con dos asteriscos. F4 es igual a F5 más F6. ¿Sí? Yo puedo tomar la ecuación asterisco y dos asteriscos y a partir de ella eliminar F6, ¿no es cierto? Hago la combinación lineal, elimino F6 y obtengo la ecuación que está descrita ahí. 1,3 por 5.000 es igual a F3 más F4 menos F5. ¿Sí? También puedo escribir lo siguiente. F3, la relación de F3, F5 y F2. F3, ustedes ven dónde está, es la salida
y F5 y F2 es lo que alimenta el bypass y lo que sale del evaporador, o sea, es la mezcla, es el mezclador que hay aquí. No dibujé el mezclador, pero es evidente que hay un mezclador, porque F2 con F5 se mezclan para originar F3. ¿Ya? A veces los mezcladores la gente no los dibuja. Te fijas, están estas bifurcaciones de línea y uno entiende que uno es un bypass y el otro es un mezclador. ¿Ya? Si yo hago eso, bueno, digo F3 es el resultado de mezclar F2 y F5, o sea, es la suma de estas dos, más lo que entra igual a lo que sale, y puedo ir construyendo las ecuaciones y digo, bueno, F1 es igual a F2 más F4. Se fijan y es lo que está acá. F1 es igual a F2 más F4, que es lo que está ahí. ¿Ya? F2 y F4. Entonces, lo que entra en la alimentación es igual a lo que se bifurca en F2 y en F4. Y voy escribiendo todos los balances de masa de este sistema que, si ustedes observan, no tiene reacciones químicas. No hay ninguna reacción química. Puede haber, si ustedes quieren, transformaciones físicas, de agua en vapor de agua, cosas así, pero no hay transformaciones químicas. Cuando uno observa esto, se da cuenta que al establecer todas estas ecuaciones hay alguna que es linealmente dependiente, porque escribí todas las ecuaciones del sistema y yo digo, bueno, que sea linealmente dependiente aquella que tiene 3 asteriscos. ¿Ya? Así que esta la voy a dejar fuera de mis cálculos y trabajo con las otras. Bueno, y tengo básicamente todo para empezar a hacer mis balances. Ahí están los balances, si ustedes quieren, por equipo y global. ¿Ya? Pero ahora puedo hacer el balance por sólido. Yo en ninguna parte he incorporado el hecho de las composiciones. Y fíjate que yo al decir esto puedo mirar F4 y F5, F4 y F5 y podría decir el balance por sólido. Evidentemente la línea F4 hereda la composición de F1, porque yo dividí volúmenes, la composición no cambia al dividir volúmenes. En los bypass la composición no cambia, así que F4 tiene un 10% sólido igual que F2. Así que yo podría hacer un balance por sólido, ¿ya? Que es este sólido de la pulpa, no el agua. Y digo, bueno, el balance por sólido sería el 10% por F4 es igual al 80% por F5 más el 0% por F6, porque por F6 solo sale agua, no sale sólido. Es agua que se evapora, no va acompañada de sólido, así que es 0% sólido. Todo es 100% agua F6. En una evaporación resulta que es así. Uno tiene que saber un poquitito de cada operación unitaria para entender qué va a escribir. Hay que conocer la operación unitaria, evidentemente. Bueno, pero si uno hace eso, se da cuenta que 0,1 por F4 es igual a F5 por 0,8. Y de la misma forma podría hacer el balance en F1, F3 y F6. Y se da cuenta que F1 por 0,1, el balance global, pero por sólido, ¿ya? F1 por 0,1 o por el 10% es igual a F3 por 55%, o si quieren F3 por 0,55. Y de nuevo, lo otro que sale en el balance global es agua, pero tiene 0% sólido, así que no lo considero. Y puedo escribir, por lo tanto, esta ecuación que está acá. 5000 por 1,3, que es el flujo F1, por 0,1, es F3 por 0,55. Uno se da cuenta que básicamente logra obtener 5 ecuaciones y 5 incógnitas. F1 es dato, lo calculé 5000 por 1,3, así que no es un problema, sé la cantidad de kilos que tiene F1, pero F2, F3, F4, F5 y F6 no los conozco y los quiero determinar. Quiero saber cuánto vale F2, F3, F4, F5 y F6. F1 era la densidad por el volumen, así que sale de inmediato. No es algo a calcular. Y este sistema de ecuaciones que se define acá me permite estimar esos flujos y eso es lo que obtengo acá. Entonces, obtengo un cálculo para este sistema de ecuaciones. Podría llevarlo a matrices, hay calcularlo con matrices,
calculando la matriz inversa, etcétera, que es álgebra lineal, ¿ya? De sistemas de ecuaciones lineales. Y podría hacerlo en la manera larga con a mano extendida, reemplazando valores uno en el otro y sale también, ¿ya? Yo lo que les quiero mostrar, más allá de la matemática de resolución, es que la verdad es que yo en general esto lo resuelvo con software, ¿ya? Lo pongo las ecuaciones en un software y aprieto Enter, ¿ya? No me complico, el cálculo es lo de menos. Teniendo el sistema de ecuaciones que resuelve el problema está bien determinado y puedo estimar los flujos que era lo que buscaba. Y dado eso, entonces yo ya tengo información que es valiosa, porque si quiero realizar este proceso, por ejemplo, sé que el evaporador alimento 6.077 kilos, ¿no? De los 6.500, y hay 422 kilos que van por bypass, o sea, no los incorporo al evaporador y por lo tanto son 422 kilos que no voy a calentar. No necesito meterle energía para, es un ahorro. ¿Ah? Ustedes dirán, no es mucho más barato, tal vez el no calentar 422 kilos, depende. Pues. Eh, yo creo que hay un valor asociado a calentar esa cantidad, y si es una empresa grande, el costo se va ponderando, entonces cada vez más caro. ¿No? Tal vez la cocina de la casa uno no calienta 422 kilos, no va a estar haciendo bypass eh, si quiere hervir agua, pero, o hacer una mermelada, cosas así, pero industrialmente sí tiene impacto, ¿ya? Afecta. Entonces tiene sentido esto. Y queda muy bien determinada cada uno de los flujos de las líneas de proceso. Y yo con estos flujos ya es información útil que puedo aprovechar, por ejemplo, para hacer balances de energía. Porque tienes información que, te fijas, tú puedes decir, al evaporador va a entrar, tienes que evaporar 6.077 eh, kilos de agua, perdón, de pulpa, y que tiene un contenido en agua. Y F6, el agua que tienes que remover son 5.318 kilos, ¿ya? O sea, sabes cuánto vas a eliminar de agua para hacer esta pulpa, y no es menor la cantidad de agua que hay que remover. Y fíjate que lo que entró son 6.500 kilos y lo que sale por F3, que es la producción, son 1.181 kilos de pulpa nomás, po, de los 6.500 kilos alimentados. Lo que yo produzco son 1.181 kilos de producto, dado 6.500 kilos de materia prima. Entonces uno dice, oye, si quisiese concentrar pulpa, eh, ¿no es cierto? Es como la sexta parte nomás lo que realmente procesaría si esos fueran los valores. ¿Ya? Entonces te dan decisiones. ¿Ah? A cuánto compro ese F1, ¿no es cierto? Ese insumo, ese jugo de uva diluido, y cuál tendría que ser el precio de venta de ese jugo de uva concentrado, dado que perdí 5 cestos de volumen, de masa. ¿Ah? Entonces, evidentemente es bastante más caro. Eh, y hay un costo de proceso además, pues no solo de pérdida de inventario se fijan, producto de la evaporación del agua. ¿Ya? Yo de esa manera puedo generar varios procesos. Podría tener, por ejemplo, una cafetería y producir en esta cafetería con ciertas recetas, quiero hacer eh, ¿no es cierto?, una leche con chocolate, ¿ya? Y eh, tiene ciertos requerimientos esta leche con chocolate y me dan ciertas composiciones de agua, azúcar, el contenido de chocolate, etcétera, ¿ya? Y te fijas, yo incluso podría tener eh, el, quisiese generar mezcla. La leche semidescremada tiene ciertas composiciones. Entonces ahí me dan un enunciado, hay que leerlo, pero básicamente
tengo algunos inconvenientes siempre cuando me dan insumos, y es que, por ejemplo, cuando yo veo chocolate perdón, los componentes de una receta, podría tener que los componentes de esta receta tienen muchas cosas. Te dicen, tiene agua, proteínas, grasa, azúcar, sodio, vitaminas, calcio, etcétera. Cuando uno observa en la composición, por ejemplo, de la leche semidescremada, uno en las cajas, en los etiquetados, lee proteínas, vitaminas, y le dan una cantidad de componentes que es para volverse loco, ¿ya? Puede tener 10, 15 componentes entre proteína y qué sé yo, cosas. Eh, la verdad es que ¿qué es lo que uno hace cuando a uno le dan una composición con 15 componentes? Eh, bueno, tiene que cuestionarse cuáles son los esenciales, ¿ya? Eso es la forma de procesar este tipo de problemas cuando tiene muchos componentes. Entonces tiene que ver cuáles son los principales componentes. Y uno se da cuenta que uno tiene que seguir, si quiere, eh, qué sé yo, dado el leche semidescremada que tiene, y dado que tiene chocolate en polvo, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿de qué viene compuesto esto? ¿Ah? ¿Cuáles son las composiciones que hay de chocolate en polvo, de agua, de azúcar y de leche semidescremada? Y uno en función de estas cantidades empieza a definir el problema. Bueno, se da cuenta que probablemente el contenido de chocolate en polvo es importante, que el contenido de agua es importante y el contenido de azúcar. Probablemente las otras composiciones en este problema son irrelevantes. La vitamina que tiene no es muy relevante, y uno podría declararlo como otros constituyentes, un otros. Entonces, cuando yo veo esta composición, que me dice agua, proteínas, grasas, azúcar, sodio, vitaminas, calcio y otros que no incluyen el chocolate en polvo, entonces yo podría decir, mira, para esta leche voy a reescribir en la composición. Y yo diría, el agua era importante porque voy a tener que balancearla. El azúcar es importante porque voy a tener que balancearla, pero los otros constituyentes no los voy a tener que balancear. El calcio, la vitamina, las grasas, las proteínas, porque uno en el enunciado se da cuenta que las líneas hablan de chocolate en polvo, agua, azúcar, pero no de vitaminas ni proteínas. Entonces, uno dice, bueno, voy a reformular la receta, esta composición. Y voy a decir, mira, me voy a quedar con agua, con azúcar, 2 gramos de agua, 45 gramos de azúcar, y todo el resto es otros. Entonces, una línea que tenía 10 componentes, en este caso tenía 8 componentes, me voy a quedar con 3 componentes, que van a ser agua, azúcar y otros. ¿Te fijas? Y tiene un 2% en masa de agua, un 45% en masa de azúcar, porque es por 100 gramos de composición, y todo el resto, que es 100 menos 47, es otros. Y por lo tanto, yo más o menos diseño en función del enunciado cómo entiendo el proceso. Esto me decía, mire, adicione leche semidescremada, métale agua y azúcar, agite, y luego en una segunda etapa meta chocolate en polvo y llega al producto deseado, que tiene cierta composición, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, hago el dibujo del diagrama de bloque, es lo primero que hago. Luego trato de poner las componentes y empiezo a hacer los balances. Y en este problema no me daban una base de cálculo, no me decían si era para 100 kilos, 1000 kilos, nada. Así que me lo invento. Digo, voy a calcular para un FC igual 1000, o podría ser 100, ¿eh? Pero voy a decir que el producto es igual a 1000, por ejemplo, 1000 kilos, para 1000 kilos de producto generado.
Así que digo, bueno, miro el proceso y digo F1 entra, F2 entra, F3 entra, F5 entra, sale solo F6. Así que F1 más F2 más F3 más F5 igual F6. Y establezco la ecuación 1 que está acá, donde F6 me lo inventé, vale 1000. Luego digo, voy a hacer un balance para el chocolate. El enunciado me decía que F5 tiene un 95% de chocolate y F6 tiene solo un 5% en chocolate. Y 0,05 por F6, si F6 es 1000, es 0,05 por 1000. Así que lo evalúo de inmediato y me da 50. Así que 0,95 por F5 es igual a 50. Y me permite calcular si quiero de inmediato F5, ¿eh? Y simplifico el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Podría hacerlo, podría dejarlo expresado. Después el 3 me da el balance que es para F1, leche semidescremada. Si se fijan, el que esté en 2% es agua, así que es un balance de agua. Voy a balancear agua y voy a tomar F1, voy a tomar F2 y F5. Si ustedes miran, F1 entra, F2 entra y F5. O sea, el balance global, pero solo aquello que tiene agua. El azúcar no tiene agua, era en base seca, entonces hace un balance de esa naturaleza. ¿Ya? Y lo que entra es eso de agua y solo sale agua por F6, que decía es un 70% agua. Ahí está en el enunciado, ¿eh? 70% agua dice. Eso es el producto de salida. Tiene 5% de chocolate en polvo, 70% agua y 20% de azúcar. Entonces, como sabes la composición del producto de salida, se entiende que el otro son las vitaminas, proteínas, minerales, etcétera. Pero yo balanceo aquello que me interesa, en este caso el chocolate en polvo, el azúcar y el agua, nada más. Y hay un componente que se llama otros, ¿ya? Así declaro el problema. Y fíjate que al hacer esto me permite calcular todos los flujos, sé las ecuaciones, sé cuántas incógnitas tengo, cuántas ecuaciones, puedo calcularlas y en este caso me pedían contestar cuánto es F1 sobre F6 y F4 sobre F6. ¿Ya? Eran relaciones básicas entre la alimentación y la salida, entre F1 y F6. Cuánta leche necesito por cantidad de productos generados, por ejemplo, y esa relación uno podía calcularla y hace las estimaciones de lo que te están preguntando. ¿Ya? Entonces, nuevamente puedo contestar el balance, puedo estimar todos los flujos y puedo obtener el resultado de esto. Uno puede seguir haciendo balance. Les voy a mostrar, llamémosle la tercera presentación, y es la final, para cerrar un poco la idea de esto. Y les voy a mostrar aplicaciones, ¿ya? De estas cosas. Entonces, problemas. ¿Ya? Yo les mostré ya un par de problemas, supongamos un problema 3. Yo quiero eh, separar, ¿no es cierto? Le puse tamizado, en general es una separación de semillas y ollejo. Tú en general cuando produces un jugo de fruta, le quieres quitar este sólido que no es muy apetecido, con pepas y cosas como esas. Entonces podrías hacer un balance de masa de qué significa remover esas semillas y ollejo. Y podrías declarar que en F1 76% es jugo, 20% es cáscara, hay un 3% de semillas y un 1% en la piel de esta fruta que es el ollejo. ¿Ya? Podría ser uva, podría ser, yo lo inventé, ¿ah? Estos son, como les digo, puros datos inventados, no lo vayan a usar como bibliografía los datos. ¿Ya? Me doy una base de cálculo, 100 toneladas día quiero procesar, eh, y yo digo, bueno, va a salir por F4 solo jugo, por F3 va a salir solo cáscara, y por F2 va a salir las semillas y el ollejo. Ese es el proceso que yo defino. Y debería ser capaz,
con lo que hemos visto de poder evaluar el problema y resolver F1, F2, F3 y F4. ¿Ya? Y de hecho ahí tienen más o menos la solución. Yo no me voy a detener mayormente ahí, pero simplemente mostrarles que puedo establecer un balance por jugo, un balance por cáscara. No necesito hacer el balance por semilla y ollejo porque es la tercera componente y ya escribí la global, así que esta es linealmente independiente. La obvio, aunque existe, y con esas tres restricciones yo puedo ir, y la base de cálculo, que recuerden que está, me inventé, el problema tenía un 100 toneladas día, así que F1 lo conozco, es dato, así que F1 es un valor de entrada. Y lo evalúo acá y calculo todo, ¿ya? Y obtengo los flujos de F1, F2, F3 y F4. Y por lo tanto, describo muy bien el balance de masa, ¿ya? El hacer el balance de masa te dice cuánto vas a obtener de producto, cuál debería ser tu producción, predice eso. Por lo tanto, te das cuenta si no estás llegando al valor que pretendías y por lo tanto te prende algunas alarmas. Por ejemplo, si tienes pérdidas de inventario, tú sabes cuánto tenías que producir, entonces te das cuenta si la gente se está llevando la producción, digamos, que tienes pérdidas porque te pueden estar robando. No, eres consciente de eso también. Sabes cuánto produces. Acá esto no miente, ¿ya? Si estimas productos, subproductos y desechos, no hay forma que alguien te diga, es que jefe, no, la máquina no da, es que no puede no dar. ¿Ya? El balance lo acusa. Entonces, esto es muy útil para hacer control de inventario, ¿ya? Y para los industriales y para los mineros es muy importante tener controles de inventario, para los ingenieros químicos, ¿ya? Otro ejemplo, yo podría mezclar nítrico sulfúrico, por ejemplo, y tenía una composición dada, un flujo que tenía yo en una mezcla. Me gustaría agregar concentrados de nítrico y sulfúrico de manera de llegar a una mezcla distinta, otra composición. Bueno, y la pregunta es cuánto agrego de cada línea para obtener 50 kilos por segundo de este ácido mezcla, ¿no es cierto? Que es sulfúrico y nítrico en agua. Y te fijas, 62% sulfúrico, nítrico 28, la suma me da 90, así que es obvio que el 10% restante es agua. Y también para este tipo de ejercicio yo podría hacer un balance de masa simple y poder estimar la cantidad de producto que yo genero a partir de mezclas de estos ácidos que tenía, ¿no es cierto? Que podrían ser las sustancias puras, y una mezcla inicial que yo tenía tal vez en una guardado, qué sé yo, en un estanque tenía esta y quería llegar a otra composición, ¿ya? Y tengo cierta demanda. Entonces sé cuánto agrego de cada una de estas componentes para llegar a lo que estaba buscando. ¿Ya? Ese tipo de problema también se resuelve con porcentaje másico. Evaporación para concentrar azúcar. También podría hacer, si estoy, qué sé yo, tuviese el, esto, yo puse azúcar, podría ser sales. ¿Ah? Estoy concentrando. Por ejemplo, el, estoy en estos problemas de evaporación solar, que estoy evaporando agua y estoy concentrando sales para precipitarla. Estos evaporadores, yo necesito cuantificar cuánto produzco de precipitado, cuánto se genera. Entonces, también son balances de masa. Y tengo que ver cuánta agua remuevo, no me puedo perder de eso. La gente se olvida de balancear los gases. ¿Ah? El vapor de agua se le olvida que existe, no considerarlo garrafal. ¿Ya? Hay algunos detalles acá que es importante mencionar. ¿Ah? Cuando yo estoy en planta, en una planta minera, por ejemplo, estoy en el norte, hay gente que estima las toneladas, por ejemplo, en densidad por volumen, porque lo que miden es el volumen de líquido.
no lo pueden pesar, pero sí pueden estimar volumen. Entonces lo que miden es volumen. ¿Cuál es el problema? Que se les olvida que la densidad depende de la temperatura y depende de la presión. Es una variable termodinámica. Y no es lo mismo la densidad de un volumen a 40 grados de temperatura que a -5 o a temperaturas de 5 grados Celsius. La densidad varía. Uno dice, no varía mucho. Es verdad, no varía mucho, pero varía. Varía con la composición y varía con la temperatura. Y el no considerar eso es una falla garrafal porque los balances jamás te van a cerrar. Nunca vas a tener que F1 es igual a F2 más F3 a distintas horas del día. Si mediste en la mañana, mediste a mediodía con 40 grados de sol a las 2 de la tarde, porque esto no está en la sombra, está el sol, ¿ya? A 40 grados no es lo mismo que medir con 5 grados cuando oscurece o amanece en los salares. Entonces la gente se echa la culpa, dice, oye, pero yo te mandé no sé cuántas toneladas y tú recibiste otra cantidad, pues, y estás mintiendo. Se culpa una área a la otra. Yo te mandé de menos o de más. Bueno, es porque no están considerando que la densidad fluctúa po, con la temperatura y en los salares la desviación, la fluctuación de temperatura es importante, ni hablar viscosidad, po, que a veces fluctúa 10 veces. Entonces, con la temperatura es importantísima las variaciones. Entonces, cuando uno hace estos balances, tiene que pensar también cómo obtiene los datos, ¿ya? Hay que mirar eso. Bueno, otro problema, por ejemplo, flotación, y uno podría tener problemas, estos son puros problemas tipo, y uno quiere ver porcentajes básicos, qué sé yo, para ver concentrados de cobre, también podría tener, ¿no es cierto?, una alimentación, concentras desde un 1 a un 30%, va una fracción, ¿no es cierto?, que desecha, yo le puse ahí va al relave, puede ser que es bien genérico, ¿ah? El problema, pero se entiende la idea, ¿ah? Eso es pérdida, ¿no es cierto? Yo pierdo eso, es lo que descarto, ¿no? Entonces, y acá yo puedo poner, por ejemplo, una condición de borde, una restricción. ¿Te fijas? Estas son las restricciones, no son ecuaciones que directamente da el diagrama de flujo, sino que son restricciones. Yo digo, por ejemplo, recupere el 85% de la masa de cobre alimentado. En el problema anterior yo podría dar una restricción, que es la solubilidad, por ejemplo. Si hay precipitando sustancias, yo podría decir, y la solubilidad de la especie es tanto, eso de inmediato es una restricción al problema. ¿Eh? Me obliga a tener ese dato y es una ecuación que alimenta se suma a a las restricciones que me dan los mismos diagramas de los mismos flujos, ¿no? Las ecuaciones que construyo con el diagrama de bloque. O de flujo, en este caso, si hay presión y temperatura declarada, ¿ya? Te fijas acá, si produzco leche condensada, bueno, el problema de si tengo muchos componentes, lo mismo que la leche, este es problema de planta alimenticia, de cuando tengo productos, por ejemplo, leche y composiciones como esta, ¿ah? N componentes. Y lo que me interesa son algunos nomás. Entonces, si no me interesa el calcio, fósforo, grasa y proteína, pongo como resto. Es el resto. Y ahí declaro lo que me interesa y aquello que no. Y acá tienen otro problema tipo destilación. Y por ejemplo, son problemas ya que podrían ser más trabajosos. Eh, yo podría darles una breve descripción. El tratamiento es el mismo, ¿ah? Es exactamente el mismo. Declaro flujo, cabeza, cola. En la destilación, ¿no es cierto? Hay una alimentación, sé la cantidad de materia a procesar. Aquí lo ingresé en moles, podría ser en masa. ¿Ah? Podría yo también hacer balances físicos molares. ¿Por qué? Porque a veces se conecta los productos que cuando son plantas químicas vienen posteriormente operaciones unitarias químicas y si es así, a veces me conviene declarar las composiciones en unidad de mole. ¿Ah? Generalmente vienen conectados estas líneas alimentan otras operaciones unitarias que son unidades de procesamiento químico y si es así,
entonces me conviene de inmediato hacer todo en moles nomás. Hago la planta, te fijas, aunque esto sea físico, se va a conectar a operaciones unitarias posteriores que son químicas. Y de repente plantearlo en moles se puede, eso es lo que está mostrando este problema. No es ningún inconveniente, es una base molar, nomás fracciones molares, la lógica es la misma y declaras la alimentación en moles por hora y las fracciones son molares. Eso es todo. ¿Ya? La lógica de cálculo es exactamente la misma, es el mismo tratamiento en las ecuaciones. Haces el diagrama fui muy rápido ahí, haces los balances de masa en función de los datos. eh, es exactamente lo mismo, lo único que es flujo másico por fracción, perdón, flujo molar por fracción molar, en lugar de flujo másico por fracción másica, es flujo molar por fracciones molares cuando haces el balance por especie, y cuando haces balances globales son flujos molares los que uno balancea. ¿Ya? Como no hay transformación química acá, tienes derecho a hacer estas igualdades, no hay un problema en términos de eso. ¿Ya? Y la verdad es que uno trata el problema de la misma forma que vimos, estableciendo las restricciones, las ecuaciones, hace los balances por operación unitaria, acá hice por columna 1, uno puede hacer por columna 2, el balance global, lo que entra igual a lo que sale por especie, nitrógeno, CO2 o 2, uno sabe que tiene una restricción acá, hay una que es linealmente independiente, una de las tres componentes, decide cuál va a ser, y por ejemplo yo acá balanceé con nitrógeno, eh, y CO2. ¿Ya? Dejé el oxígeno como linealmente dependiente en este problema. Y uno hace los balances, realiza los cálculos, es análogo a lo que ya vimos. Ahí está el desarrollo, uno ya puede revisarlo con detención. En esta presentación puede poner pausa después cuando reproduce los videos y va a ver cómo se logran los desarrollos, para no detenerme ahí y no extender demasiado la presentación. Y uno finalmente obtiene las respuestas, ¿ah? Puede obtener los porcentajes de composición que buscaba, puede obtener las fracciones molares, los flujos molares por hora, ¿no? F4, F5, ahí está calculado, se fijan y obtiene composiciones y flujos. ¿Ya? En general, uno realiza estos balances globales y por especie. Esto construye estos sistemas de ecuaciones. Uno pone estas ecuaciones adicionales, como ya mencioné, que son condiciones de borde del problema. Y finalmente uno con esos datos resuelve. Hay un libro, yo les recomiendo mirarlo, puede estar no está a la venta actualmente, ¿ah? No es un libro que esté, eh, digamos, en circulación actualmente, pero sí es un libro que está en las bibliotecas. En general no es difícil de encontrar. Y las primeras páginas de este libro están dedicadas a balances de masa y energía. Trae una serie de problemas, tiene esta teoría declarada, un poco lo que yo expliqué hoy. Adicional a esto, tiene como 900 páginas adicionales donde explica cada una de las operaciones unitarias. ¿Ya? Entonces, ya muy bien declarado las distintas operaciones unitarias y cómo se diseñan las operaciones unitarias, que es como uno podría seguir estos temas, ¿ah? Revisando cada una de las operaciones unitarias y viendo cómo se diseña cada uno de los equipos, y se calcula, ¿no? Porque cada uno de estos equipos que yo declaro solo la entrada y la salida, uno después tiene que calcular el equipo. ¿Ya? Eso es más bien lo que hacen los ingenieros químicos. ¿Ya? Del punto de vista de un ingeniero industrial, ya llegando a este balance masa global es muy útil, a declarar flujos, porque ya le puede poner valor, puede pedir que la gente estime, puede dar instrucciones. Si es líder de equipo, podría decirle al equipo, oye, calcúlame la bomba, calcúlame el, qué sé yo, el compresor, etcétera,
dado que procesa tal cantidad de material. Tengo formas de darle instrucciones al equipo de trabajo. Entiendo qué es lo que voy a procesar, cuánto, qué va por cada línea. Y puedo dimensionar y puedo ponerle costos, ¿no? Entonces es muy, muy importante tener eso en el radar. Y eso es más o menos lo que yo había preparado para hoy, profesor, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo, estuvo bastante claro. Lo único que te voy a rogar es que me mande, creo que tiene las presentaciones, estas me las enviaste ayer, ¿cierto? El, Yo, profesor, sí, las presentaciones se las reenvío, ¿ah? Porque agregué un Sí. problemita que es el que está al final, pero le reenvío las presentaciones que son estas 3 presentaciones que están acá. Sí, porque esto lo vamos a subir y al mismo tiempo lo vamos a colocar en la parte especial de Inglo Mayor, que tengo varias presentaciones. Así que eso es, pues, esos son los balances de masa sin reacción química, si uno quiere meterse en ese mundo. ¿Mm? Y que está bien, bueno, ayuda a mucha gente en la paréntesis, ¿no? Ya, pues te agradezco mucho y espero que puedas almorzar a esta hora. Tiene un cuarto a las 3. Sí, vamos a hacer empeño. No es una hora muy apropiada. Ya, pues muchas No, gracias pero y nos estamos viendo luego. Y bueno, pues un abrazo grande, ¿ah? ya, Y pues ojalá cariño en la sirva. casa. Ya, claro que va a servir. Chao. Suerte a Chao, chao. todos. Chao. Chao, chao.